¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana en República conversamos acerca de las últimas encuestas que ponen en algunos aspectos un poco reñida la competencia y en otros con amplia ventaja para el FMLN. Eso y más en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el doctor Félix Ulloa. Él es el presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, analista político y también ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Nos acompaña Giovanni Galeas, él es columnista académico, escritor de la prensa gráfica, y también don Juan Ramón Medrano, ex comandante del FMLN, académico y analista también de República. Buenos días, caballeros. Bueno, tenemos ya los últimos datos de la encuesta de la UCA que recientemente la revelaron ayer. El candidato Nayib Bukele sale con muy buena ventaja por sobre Edwin Zamora y también el FMLN sale como con 5 puntos encima para diputados. Félix. Bueno, yo creo que esa sería prácticamente la novedad, es decir, que el FMLN se separa ya en este tipo de votación del Partido Arena, porque el caso de Nayib, pues consistentemente la ventaja se ha mantenido y esta diferencia que da la encuesta de la UCA es realmente más amplia que la última que había conocido del EGP de datos. A mí lo que me llama la atención en esta encuesta es que hay un alto porcentaje de la población que manifiesta tener poca confianza en el Tribunal Supremo Electoral, y eso es muy grave y es muy peligroso. Los datos de los candidatos de San Salvador pues se confirmarán el 1 de marzo, es una tendencia que se ha dado en llamar irreversible, y excepto que hubiera un acontecimiento extraordinario como la bomba de Atocha en Madrid allá en el 2004, la tendencia sería irreversible. Pero deslegitimar a la autoridad electoral, descalificar al árbitro, es estar adelantando una opinión que se está volviendo muy peligrosa, porque es una palabra que habíamos proscrito ya del lenguaje político en El Salvador. La palabra fraude no se mencionó después de los terribles años de la guerra, porque recordemos que los grandes fraudes electorales que se le responsabilizó al Consejo Central de Elecciones en 1972 y 1977 fueron prácticamente los desencadenantes de la guerra que tuvimos, por cerrarse sus espacios de competencia político-democrática y abrir espacio para una lucha armada en la alternancia, la búsqueda de la alternancia en el ejercicio del poder público. Ahora, 20 años más tarde, oímos por primera vez la palabra fraude en las últimas elecciones presidenciales, y me parece a mí que eso indica no solo una mala señal del perdedor, que no acepta los resultados electorales en un proceso transparente, seguro y libre, sino que además pone en riesgo la credibilidad del proceso y alienta este tipo de desconfianzas, sobre todo en los jóvenes electores, porque ya los que estamos curtidos de estas lides, pues sabemos que no hay ninguna actitud de fraude, que pueden haber falencias en la administración del proceso, que pueden haber algunos errores incluso en la administración de la justicia electoral, pero de ahí a llegar a hablar de un fraude es muy peligroso, y la encuesta nos da ese dato. Yo creo que hay que ponerle atención y corregir esa política equivocada que se está llevando a cabo por parte del partido, que siente pues que no está gozando de la preferencia del electorado. Sumémosle un dato más a esto, Giovanni. Las elecciones son una pérdida de tiempo, preguntaba la encuesta de la UCA. La mayoría, 56,7%, decía que sí, un 40,9% decía que no. Bueno, esto es lo que Félix señalaba, cuando hay una actitud anticívica, aunque se vista el ropaje sea preocupación de otro tipo, pero en el fondo es anticívico, antihistórico, antipolítico, incluso deslegitimar las instituciones, ¿no? Esto es muy peligroso y es una actitud típica de un perdedor. Esto es parte de la psicología de la derrota del perdedor, quien deslegitima de entrada al árbitro, ¿verdad? Pero participa en el juego, se sube al ring, pero dice el árbitro es ladrón, ¿verdad? Pero igual juega por si gana, ¿no? Bueno, pero esto ya lo argumentó bastante Félix. La gente va a votar en El Salvador y vota en la media en la que se vota en América Latina.
Tampoco es que alcancemos niveles muy altos de participación, pero tampoco estamos en los niveles demasiado bajos, ¿no? De hecho, en el 2012 la participación fue de casi el 52%. Esa es la media. No se vota mucho más que eso, ni siquiera en Estados Unidos, ¿no? Pero yo quería señalar un punto, y es a partir de los datos justamente de la última encuesta de la UCA, con un pequeño contexto. A principios de enero había ya una campaña sucia contra el candidato Bukele desde que empezó la competencia, pero por alguna razón que cualquier analista puede investigar, o sociólogo, o politólogo, con todo y eso, Nayib había ganado, el candidato Bukele había ganado en 8 encuestas las preferencias, con un rango hasta de 30 puntos de candidato a candidato y en menor grado de partido a partido, en 8 encuestas. A partir de principios de enero, la guerra sucia, la campaña sucia se intensifica de manera muy notable, se agudiza muchísimo, y esto tiene un propósito evidente, ¿no? No se hace una guerra sucia, sino es para golpear a alguien, para afectarlo en su prestigio, en su reputación, a su entorno, a sus colaboradores, a su familia, a su partido. Y esto se hizo de manera notable, la agudización, el aumento, con la intención de revertir lo que ya el doctor Zárate de la Universidad Tecnológica había predicho de que era una tendencia irreversible. Con esa esperanza o esa intención la guerra sucia, en efecto, se me trabó la lengua con intensificación. Bueno, y lo que pasa es que eso fue a principios de enero. A finales de enero, el 22, presenta una encuesta Cisgallup donde la brecha se ha ampliado a favor del candidato Bukele, ¿verdad? Unas semanas después, el 5 de febrero, estando esa campaña sucia en curso, presenta otra encuesta a la prensa gráfica donde Arena baja, Edwin Zamora baja, el FMLN crece y Nayib crece. Ahora se presenta esta última encuesta, con estos números que ya conocemos de la UCA, donde la brecha se ha ampliado bastante en los dos terrenos, candidato a candidato y partido a partido. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la campaña sucia no funcionó, funcionó al revés, es un boomerang. ¿Por qué? Porque no solo no debilitó la candidatura de Nayib Bukele, sino que tampoco fortaleció la de Edwin Zamora y Arena, sino que debilitó, bajó en puntos la candidatura de Edwin Zamora y Arena y subió la de Nayib. Entonces, ¿para qué hacer guerras sucias? Bueno, se habla de fraude, se hace guerra sucia. ¿Cuál es la consecuencia hasta ahorita? Pues que se pierden las elecciones. Quien aplique estrategias de este tipo pierde las elecciones. Eso es la historia. Eso es la historia. Y entonces, bueno, el resultado es que el electorado en su mayoría lo rechaza. Lo rechaza porque ya intentar estrategias de miedo al comunismo, miedo a la izquierda, es que no funciona, es que la izquierda ya está en el poder, pues, y están agitando los mismos argumentos, me refiero a la derecha tradicional, y voy a cerrar con este ejemplo. Alguien pone en duda o hace retórica, es que esto no es campaña sucia, es campaña negativa, ¿verdad? Con un juego de terminologías, pues, es que no es así. Es que no es que una se base en verdades y otra en mentira. Ahora mismo hay un Twitter de quien impulsa abiertamente esta campaña sucia, Pablo Luers, me lo leyeron, yo no uso Twitter, me lo leyeron ayer, donde claramente dice que Nayib Bukele vendía drogas en los baños de no sé qué discoteca hace un par de años, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Y para finalizar, en un editorial del diario de hoy, en el editorial institucional, de hace un par de semanas, yo lo cité aquí en tu programa, decía que estamos en un estado fallido y al borde de ser una dictadura en el país. Poco después, Fusades dice de que en el país lo que hay con Enel y Paco Flores es una persecución política y que este gobierno, con haber tenido la actitud que tomó con Enel, lo que hizo fue deteriorar gravemente el clima de inversiones y atentar contra el Estado de Derecho, y que ha deteriorado los dos, el clima de inversiones y Estado de Derecho. Pero la Embajada de los Estados Unidos, en un comunicado oficial,
en ocasión de otorgar el compacto del Fomilenio a El Salvador, dice que el gobierno de El Salvador, esto lo dice en septiembre de 2014, el gobierno de El Salvador, este gobierno pues, ha fortalecido de modo sostenido y eficiente el clima de inversiones y el Estado de Derecho. Esto lo dice la embajada. Es decir, ¿de qué se trata? En ambos casos alguien está mintiendo acá, y quien aplique estas estrategias, quien quiere engañar a la gente, termina siendo rechazado y perdiendo, y esto es lo que está sucediendo con él. Don Juan Ramón, su opinión. Bueno, efectivamente, en la encuesta, un dato que es revelador de los números, es que cuando se le pregunta, en la encuesta de la UCA obviamente, qué partido tiene más capacidad de mejorar la vida de los más pobres. Entonces, el FMLN dice la gente 40.3 y Arena 14.8, 35.8, casi triplica el dato. Aquí está una de las explicaciones. ¿Cuál es la razón? De que hay más inversión en función social, Ciudad Mujer y todos los programas que ya conocemos, que no tienen mucha publicidad, pero que la gente lo percibe directamente. Si no, no sale del aire pues, la intención de voto. Y ya hemos visto que en 10 encuestas, por partido, era entre 10 y 12 puntos la diferencia, por candidato 30 puntos, y esta última encuesta casi duplica la situación. ¿Por qué? Porque por partido y candidato, ya con papeleta, para alcalde de San Salvador, el Frente tiene 49.5 y 44.5 y Arena apenas tiene 30, es decir, 19.5 de diferencia, ya intención de votos de 49.5 menos 30 son 19.5, lo cual le dice a usted de que en lugar de bajar, esa situación ha subido. Además de lo de la campaña sucia que le está afectando efectivamente a Arena, hay otro hecho, y es que iniciaron una campaña de que en el caso de Bukele, porque iba arriba, iba a tener miedo al debate, y han habido 2 debates, por cierto. Ustedes tuvieron uno acá. El pasado domingo. ¿Cree usted que eso afectó, que realmente moldeó mentes o persuadió a alguien? Pues por lo menos lo que hemos visto es de que en lugar de bajar, subió, y la percepción de la mayoría de la gente, incluso algunos periódicos digitales hicieron ahí su media encuesta, y siempre salió duplicando Nayib a Edwin Zamora. Y yo lo que digo yo, incluso en un artículo en la página, y un artículo para la prensa gráfica, pero en la página ya fue publicado, y lo que yo planteo es de que el debate no es las plataformas que te hacen y que vos llevas en un libro, no que la forma en que vendes tus ideas. Y en el debate, precisamente cuando había pullas o cuando había argumentación y se necesitaba contraargumentación, fue bastante claro la ingeniosidad, la rapidez de cerebro o de ideas, la capacidad de convencimiento y además la serenidad y tranquilidad con la que un candidato estaba y el otro se enojaba, se enredaba en sus ideas. Entonces lo que dice claramente es de que se escude en su partido porque precisamente no es buen candidato. Y por último, en esta misma encuesta de la UCA, dice la gente de la casa encuestadora de que el problema es de que Edwin Zamora nunca despegó. Yo creo que el mejor ejemplo es en concreto que según las encuestas Edwin Zamora está abajo de la opinión que tiene la gente de su partido, siempre, y eso le dice mucho, mientras que en el caso de Nayib es al revés, siempre está arriba de la opinión de su partido. Entonces, así las cosas. Yo creo que lo importante de todo esto es que esta semana terminan las encuestas, ¿verdad? Terminaron todavía aumentando la diferencia entre uno y otro, y creo que a nivel de diputados, pues tú lo dijiste, Carlos, son 5.5 a nivel nacional la diferencia, a nivel de alcalde son 8.3 a nivel nacional la diferencia del FMLN sobre Arena. Entonces eso dice mucho porque, bueno, obviamente son las percepciones, son las opiniones de la gente las que cuentan, y en este caso, a pesar de toda la campaña de que estamos en un país que bueno, está en un fracaso de gobierno, que hay una situación de ingobernabilidad, que hay pobreza, hay miseria, hay falta de democracia, etcétera, la realidad que tenemos es de que la gente va a votar fundamentalmente por el FMLN. Eso quiere decir de que, tal y como decía Giovanni, alguien está mintiendo. Y para cerrar, lo del Tribunal Supremo Electoral creo que es una mejor muestra
de esa desesperación que hay ya en la derecha y que está de alguna manera justificando el mal resultado que está previendo que va a venir. ¿Por qué? Porque desde que se firmó la paz, todas las elecciones han sido hartamente vigiladas por organismos internacionales y por todos los partidos políticos, por los medios de comunicación, etcétera. Y con magistrados militantes de los partidos políticos fueron imparciales y democráticas. Ahora, con magistrados que no son militantes de los partidos políticos, ¿verdad?, que es gente que fue escogida, con mucha más razón debe de haber entonces una administración limpia y seguramente las elecciones van a ser democráticas. Bueno, con eso ya nos quedamos, vamos a la pausa y regresamos. Bueno, doctor Ulloa, parte de las encuestas nos dan, por ejemplo, en la parte de los diputados, la encuesta de la prensa gráfica nos daba que Arena tiene un 32.3% de preferencia de diputados y el FMLN 30,9%. Ahora la de la UCA nos dice algo diferente, el FMLN 28,9%, Arena 23,4%. La encuesta de la UTEC nos daba 31,4% y Arena 26,5%. Entonces estamos entre Arena, digamos, un par de puntos arriba, a Arena, digamos, unos 5 puntos abajo. Pero sumándole el dato, 40% de la población cree que el Frente estaría más preocupado por resolver los problemas de pobreza. ¿Será que en Arena hay un problema de mensaje que no logran persuadir a la gente que tienen el mejor interés de ellos en su plataforma del partido y en sus candidatos? Bueno, mira, los datos reflejan varias cosas. Hay que saber leer entre líneas un poco las estadísticas de estos estudios de opinión. Una de ellas es que, en efecto, el país se maneja con un bipartidismo bastante consolidado. De hecho, pues los partidos mayoritarios se llevan aproximadamente el 80% del pastel electoral. Es un dato, a veces, según la coyuntura, uno puede tener una ventaja, en otro periodo otro, va a depender de coyunturas. Vimos cómo en el 2012 el FMLN bajó su votación, sobre todo en el departamento de San Salvador, pero ahora en esta coyuntura yo creo que se debe bastante al fenómeno Nayib, como lo decía el padre Olivo Andreu ayer, de que Nayib es capaz no solo de cohesionar y consolidar el voto duro, sino que atrae un voto urbano, de clase media, informado, que viene a sumar a la opción del FMLN. Esto también tiene otras lecturas, porque el sistema de votación para la conformación de la Asamblea Legislativa se basa en la proporcionalidad, o sea, tenemos un sistema proporcional, a diferencia de los sistemas mayoritarios, donde esta aceptación del electorado puede generar mayorías absolutas a favor de uno u otro partido de los mayoritarios. En cambio, en el sistema proporcional se mantiene un equilibrio y un balance en la composición de la Asamblea, permitiendo que terceras fuerzas o partidos pequeños logren escaños y representación en el órgano legislativo. Aquí, con los últimos datos que estamos viendo, la proyección es de buenas noticias para el FMLN, porque lo más seguro es que recupere los 2 diputados que perdió en San Salvador, en el departamento de acá de San Salvador en el 2012, y posiblemente haya la posibilidad de recuperar 2 diputados en 2 departamentos donde también están bastante estrechos los márgenes. Yo creo que eso le daría un plus de unos 4 diputados más como resultado de esta elección, y eso pues además de que confirmaría su digamos liderazgo legislativo, podría también generarle lo que la población está planteando, una percepción de ser el partido que defiende los intereses de las grandes mayorías. El tema más bien, y eso creo que también en la encuesta, si la buscamos y la leemos con Luca, podemos encontrar, es cómo va a quedar conformada esa tercera fuerza, que va a ser el equilibrio, el balance o
el fiel de la balanza en la aritmética legislativa, y eso, según los datos, parece confirmar que va a ser gana el partido que va a ser el que va a mover como fiel de la balanza el equilibrio en la Asamblea. Eso creo que sería lo más relevante en estos datos de esta encuesta. Ahora, de hecho, el diputado Gallegos dijo hace un par de días que ellos aspiraban a tener 16 diputados. Y hablando de aspiraciones, Medardo, recuerdo, el coordinador del Frente me dijo que aspiraban a 39 diputados. La última vez que alguien tuvo 39 diputados en este país fue en 1994. Arena los tuvo con 45% de los votos válidos. Bueno, aspirar es justamente eso. Aspirar no quiere decir que eso va a ser la realidad, pero uno puede, es el techo, digamos, ¿no? Así como hay piso, hay techo, pues, y la realidad viene siendo un promedio, ¿no? Yo creo que la situación del 94 fue un poco excepcional, ¿verdad? Era la primera elección de posguerra, pero yo creo que son las tendencias que están marcadas, porque las probabilidades estadísticas orientan mucho de qué es lo que va a pasar en realidad, ¿verdad? Y entonces ahí están las tendencias marcadas por las encuestas. Yo más bien quería reiterar un tema, si me permite, Carlos. Mire, a mí me preocupa mucho por varias razones, insisto, en el tema de la campaña sucia. En este programa, en este canal, sucedió hace unos días algo lamentable, realmente lamentable, vergonzoso, y es, se invitó al señor Salgado de San Miguel, a Will Salgado, alcalde de San Miguel, hizo una serie de alusiones, pero psicalípticas, infames, de mal gusto, por no decir palabras mayores, pues, bastante bayuncas, ¿no? Pero una rayando ya en la difamación, en la calumnia, en la injuria contra el género femenino en general, contra la mujer salvadoreña y contra algunas personas en particular, contra algunas mujeres en particular, con este estilo que Miguel Pereira, que es el candidato del FMLN en San Miguel, definió muy bien como una metodología del chisme, el chiste y el pleito, ¿verdad? Que esto es lo que hace muy bien el señor Salgado, pero en esta ocasión creo que se extralimitó al hacer sugerencias que afectan el honor de algunas damas en la política nacional, que creo que no se debe permitir, que no se debe tolerar, porque esto es lo que está haciendo, sustituyendo a lo que llamamos debate. Por supuesto que hay que impulsar una cultura del debate, pero es que eso no es debate, eso ya no es debate. Y si así van a ser los debates, y si así se están involucionando a eso, deviniendo a esto, bueno, yo creo que en esas condiciones no se discute. Don Juan Ramón. Bueno, yo quiero citar un dato, reforzarlo, que según las encuestas habíamos venido viendo de que cuando era por partido la diferencia era entre 10 y 12 puntos constantemente, y en esta última de la UCA son 19.5. Creo que eso es un dato relevante, pero cuando es por candidato la media es de 30 puntos. De hecho, el EPG Datos en las últimas encuestas, en la de noviembre le dio 34 y en la última de febrero le da 30 puntos prácticamente. Y en el caso de la UCA, esa diferencia de nuevo son 30 puntos, 29.3. La UTEC misma también, si usted se recuerda, tiene un dato de 34 puntos cuando es por candidato. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que esa diferencia de casi 9 puntos para alcaldes del FMLN sobre Arena se basa precisamente en esta diferencia de que hay alcaldes que están por encima de sus partidos, y en este caso subrayo lo que acaba de decir Félix, de que existe la alta probabilidad de que Arena pierda 2 diputados en San Salvador y que los gane el FMLN, precisamente porque el candidato ala votos hacia arriba. Entonces, dicho esto, creo que lo más importante de todo es subrayar que es fundamental la institucionalidad. Yo quiero insistir en que en el país, desde los acuerdos de paz, no ha habido un tan solo incidente de intento de fraude. Han habido defectos, han habido problemas administrativos. De hecho, ahora el tribunal empezó tarde, ¿no? Y le metieron el voto cruzado a última hora cuando ya había convocado a las elecciones. Tiene un presupuesto bastante apretado para poder enseñar a la gente cómo votar, pero en general han manifestado tener una actitud realmente profesional, responsable y apegada a derecho, y en este sentido nada más, pues yo creo que es importante que todos los salvadoreños votemos como querramos, okay, por marca o por rostro, pero que votemos. Listo. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Bueno, hemos hecho un pequeño ejercicio de cómo creemos, y aquí arriesgándonos un poco de que podría quedar conformada la Asamblea Legislativa. Eso es importante y ahora vamos a decir por qué. Pensábamos que de repente el FMLN podría recuperar diputados y quedar en 34, Arena podría estar en 29 o 30 y gana en unos 12. Eso sumarían 46 votos por lo menos para la alianza que usualmente vota en algunos temas comunes, que es FMLN y gana. Eso es importante porque esta asamblea marca también las posibilidades de la presidencia de Sánchez Serén. Félix. Mira, yo creo que con la nueva aritmética que se va a formar, si se confirman estos datos, tendríamos asegurado un ejecutivo de mayoría, o sea, un presidente de mayoría se llama, porque tiene un Congreso favorable y con la mayoría simple puede pasar una serie de legislación que va fortaleciendo los programas y las políticas públicas del Ejecutivo. El tema también que hay que ver y que el elector debe tener presente es que la aritmética legislativa, además de la mayoría simple, genera o debe generar mayorías calificadas para otro tipo de decisiones. En este caso, recordemos que se va a elegir por la nueva legislatura un tercio de la Corte Suprema de Justicia, se va a elegir o reelegir al nuevo fiscal o a este fiscal, ese es un tema importantísimo, el Consejo Nacional de la Judicatura. Hay la posibilidad de que si esta legislatura aprueba algunas iniciativas que se han presentado, como la de unir los ciclos electorales y la próxima lo ratifica, cambiáramos la forma de votación y saliéramos de este permanentes ciclos electorales. En fin, hay toda una serie de desafíos legislativos que yo creo que es lo que está faltando en las propuestas de diputados, porque muchos diputados o muchos candidatos, los diputados están reiterando algunas viejas ideas y los nuevos que entran en política están ofreciendo hacer cosas que son de orden ejecutivo, que le corresponden al gobierno central o a los gobiernos locales, cuando hay una agenda legislativa que es importante para, primero, como decías tú, asegurar si el gobierno en estos 3 años que no vamos a tener elecciones, porque las próximas son hasta el 2018, se puede consolidar un proyecto de gobierno. Okay. Y si hay mayoría simple, está garantizado. Y por otro, la composición de los órganos de elección de segundo grado, como Corte Suprema, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, etcétera. Giovanni. Yo creo que es importantísimo esta conformación. Yo estoy en la idea de que las tendencias que han marcado las encuestas son las que se van a traducir en la realidad de la correlación de fuerzas legislativas. Creo que el FMLN va a tener unos números positivos por sobre Arena y que va a poder conformar alianzas que le permitan al menos la mayoría simple, pero orientadas a, es decir, los resultados electorales le van a permitir al FMLN, ya que hay antecedentes positivos en esto, armar no solo una alianza que ya está más o menos organizada con Gana, sino también atraer los votos de los otros partidos, no mencionando Arena, ¿verdad?, en decisiones fundamentales. Estoy hablando de las decisiones para decisiones que requieren ya mayoría calificada, ¿no? Es muy difícil los 56 votos, muy difícil, pero creo que para decisiones importantes que vienen para el periodo que postelectoral, creo que va a quedar en condiciones bastante favorables el frente, y creo que más bien Arena va a tener problemas serios, muy serios, para atemperar su postura de oposición, ¿verdad? Don Ramón. Quizás citar que, si bien es cierto, hemos hecho aquí un análisis ligero de que pueden haber 34 diputados para el frente, alrededor de 30 para Arena, unos 10, 12 para Gana. No hay que olvidar al PCN, que siempre tiene voto escondido y sale mejor de lo que parece. Pero lo que yo quería puntualizar es de que también a veces las acciones del Ejecutivo cuentan para ayudarle a su bancada, ¿no? Y en este caso, el último anuncio del presidente Sánchez Serén de que van a ser duros, por ejemplo, con las telefónicas, si no paran esa llamada desde los centros penales, donde están haciendo extorsiones y demás, creo que también son hechos que le van a ayudar a la bancada del FMLN, porque este tipo de medidas que son prácticas, que son concretas, son parte de una estrategia integral del combate a las pandillas y al crimen en general, que yo creo que se está empezando a ver, ¿verdad?, con las propuestas del Consejo, con la venida del equipo de
de Giuliani y con toda la discusión que está dándose. Ok, con eso nos vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, no me resta más que agradecerles a ustedes por haber estado esta mañana en República y agradecer también a Giovanni por el libro Héroes bajo sospecha, un libro que nos vamos a devorar porque en la República hay que leer de lo nuestro. ¿Verdad? Mañana, amigos, también la Universidad Tecnológica saca a la luz la última encuesta, la última que se va a dar a conocer antes de las elecciones, así que estén pendientes, vamos a tener los datos sobre lo que arrojan los números de la UTEC. Dicho esto, recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.